Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de True Crime en Spanish Boost with Mila. En este canal hago videos estilo blog y también podcast en español lento, un poco más lento de lo normal para que puedas aprender el español. Yo soy Mila de Argentina y en el episodio de hoy, en este primer episodio, vamos a hablar del primer asesino serial documentado de Argentina. Buenos Aires, 1912, diciembre. Hay un hombre que está por las calles desesperado buscando a su hijo. Está buscando a su hijo de 3 años que está desaparecido. Pregunta puerta por puerta y en un momento se encuentra a un adolescente de 15 años al cual le pregunta: ¿viste a mi hijo? El adolescente lo mira a los ojos y le dice: no, señor. Horas después, el niño desaparecido aparece muerto. Lo que el padre nunca supo es que a ese adolescente al que le preguntó si había visto a su hijo era el asesino de su hijo. El asesino se llamaba Cayetano Santos Godino. Si bien ese es su nombre de documento, su nombre legal real, es más conocido por su nombre de la prensa, su nombre popular, podríamos decir, que es el Petizo Orejudo. Personalmente, me parece que lo más aterrador de esta historia no es el final, no es el transcurso, que también es bastante siniestro, pero es cómo comenzó el inicio. Porque en la historia con la que comencé estamos hablando de un adolescente de 15 años. Pero este asesino no comenzó a la joven edad de 15 años, que ya es increíblemente joven. No tenía 12 años, no tenía 10 años, tenía 7 años cuando comenzó a asesinar este niño. Y creo que son poco comunes los casos de niños asesinos, no es algo que uno escuche todos los días en las noticias, es algo bastante particular, pero no era simplemente un niño asesino, sino que también era un niño que durante años fue descubierto por la policía atacando a bebés. Tan cruel como eso, bebés directamente. Es raro, es rarísimo. Normalmente los asesinos seriales comienzan sus asesinatos con animales y aparentemente a este asesino le gustaba asesinar animales, pero lo curioso es que pasó rápidamente a víctimas humanas. ¿Quién era este asesino? Buenos Aires, 1896. Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, Argentina. Era, como muchas otras personas de la época, hijo de inmigrantes italianos de Calabria. Literalmente, mi bisabuelo, el padre de mi abuela, nació en el 1890 y algo, creo que 96, no sé exactamente, en Buenos Aires, y era hijo
de italianos de Calabria. Así que esta historia es literalmente la historia de muchas personas de la época muy, muy común en el 1890 ser un hijo de inmigrantes italianos, particularmente de esta área del sur de Italia, Calabria. Buenos Aires en esta época había muchas personas que vivían en unas áreas que se llamaban conventillos y había extrema pobreza. En estos lugares se dice que muchos ni siquiera tenían baño. Esta familia en particular era extremadamente pobre. No vivían en buenas condiciones. El padre de Cayetano, Fiore Godino, era un hombre alcohólico y violento. Había diversos registros que tenía sífilis, también el padre de Cayetano, Fiore, incluso antes del nacimiento de Cayetano. Los investigadores toman esta información como algo relevante en si influyó en el desarrollo de Cayetano, el hecho de que su padre tuviera sífilis antes de que Cayetano naciera. Pero estaba claro, la infancia de Cayetano fue brutal. Golpes porque el padre era muy violento, abandono, pobreza extrema y largas horas vagando por las calles de Buenos Aires del 1800. Bueno, finales del 1800, principios del 1900. Desde que era muy pequeño ya demostraba comportamientos violentos que puede ser que absorbiera del comportamiento violento de su padre, ¿no? Teoría. Hoy en día son considerados estos comportamientos señales de alarma gravísima. Si hoy en día se sabe que un niño está teniendo estos comportamientos, es probable que se tomen medidas instantáneas. Lo que hacía Cayetano era matar pájaros, torturar gatos, guardaba animales muertos. Dicen que tenía pájaros muertos debajo de su cama. Hasta se escuchaba el rumor que tenía un pájaro muerto en su zapato. Muy extraño. Y también tenía una fascinación obsesiva con el fuego. Otros chicos a esa misma edad, sus vecinos, jugaban, pero a él lo que le gustaba hacer era ver sufrir animales. Su primer ataque de todos, él tenía 7 años. El 28 de septiembre de 1904 es este primer registro que tenemos. Cayetano tenía apenas 7 años. Ese día llevó a Miguel de Paola, un niño mucho más pequeño que él, a un lugar apartado, a un lugar lejos de su barrio, y lo golpeó brutalmente. Luego lo arrojó a una zona llena de espinas, pero por suerte el ataque fue interrumpido por un policía que estaba en la zona. Vio lo que estaba ocurriendo y la verdad es que nadie supo que esto era solo el inicio de estos crímenes, porque Cayetano volvió a hacerlo. Al año siguiente atacó a Ana Neri, que era simplemente una bebé. Tenía aproximadamente 18 meses. La llevó a un terreno baldío y comenzó a golpearla en la cabeza de manera repetida con una piedra. Otra vez apareció un policía, otra vez la víctima sobrevivió y otra vez Cayetano fue liberado. Tenía 8 años. La realidad es que las personas no podían creer que un niño fuera una amenaza real. Pero después viene el primer asesinato.
Ok, cambié de spot, pero continuamos. El 29 de marzo de 1906, todo cambió. Cayetano tenía 9 años. Ese día se acercó a una niña llamada María Rosa Fase, quien tenía solo 3 años. La convenció de acompañarlo, la llevó hasta un terreno vacío, intentó estrangularla y cuando no logró matarla rápidamente, tomó una decisión peor, la enterró viva. Después cubrió el lugar con latas, basura para ocultar lo sucedido y el cuerpo nunca había sido recuperado. Años después, cuando Cayetano es capturado, es encarcelado, señala el lugar y les dice dónde estaba el cuerpo, confesando el crimen. Para entonces ya habían construido por encima y la pequeña niña desapareció para siempre. Buenos Aires todavía no sabía que se estaba documentando el primer asesinato serial infantil documentado del país. Después también estaba el fuego. A medida que Cayetano crecía en edad, su obsesión por el fuego también crecía. No es que incendiaba cosas para ocultar pruebas. No buscaba dinero ni venganza. A él simplemente le gustaba ver los edificios arder en llamas. Le gustaba ver las cosas incendiadas, prendidas fuego. Y especialmente disfrutaba de ver a los bomberos intentando apagar las llamas. En 1912 provocó múltiples incendios en Buenos Aires y la ciudad empezaba a hablar de un incendiario desconocido. Pero naturalmente un poco la gente no conectaba esos incidentes, esos incendios con un niño. Todavía no. Para 1912 Cayetano ya tenía 15 años y la violencia escaló rápidamente. En enero de ese año apareció el cuerpo de Arturo Laurora. Tenía 13 años. Fue encontrado semidesnudo dentro de una casa abandonada. Había sido estrangulado. Semanas después atacó a otra niña llamada Reina Bonita Vainikov. Esta niña tenía 5 años y le prendió fuego la ropa. La pequeña sufrió quemaduras devastadoras y lamentablemente murió días después en el hospital. Mientras tanto, los ataques continuaban. Niños encontrados atados, niños estrangulados que lograban sobrevivir, niños golpeados brutalmente. La policía no conseguía detener a la persona que estaba causando estos crímenes en niños y la ciudad comenzaba a sentir miedo. El 3 de diciembre de 1912, finales de este mismo año, ocurrió el asesinato que finalmente terminaría con su libertad. La víctima fue Gesualdo Giordano. Tenía tan solo 3 años. Cayetano le prometió dulces, le prometió caramelos y el niño lo siguió. Cuando pienso en esto de que les prometía dulces, le prometía caramelos, es como hasta tenía una técnica para poder separarlos de un lugar seguro a los niños y atraerlos, y me parece tan espeluznante lo calculado, ¿no? Que era esto, no era algo que sucedía por error, por una reacción del momento, por un error, no. Bueno, el niño lo siguió y lo llevó a una casa abandonada. Intentó estrangularlo, pero el niño se resistió. Entonces, Cayetano tomó una piedra y un clavo de aproximadamente 10 centímetros y lo utilizó para perforar el cráneo del niño. Fue uno de los asesinatos más brutales registrados en Argentina. Pero la verdad
Lo que sucedió después también fue muy extraño. Cuando se realizó el velorio del niño, es decir, la previa al funeral, en Argentina es común hacer un velorio que es la previa al entierro de la persona. Cayetano apareció allí, entre familiares, vecinos, personas llorando, y comenzó a hacer preguntas. Quería saber sobre el cuerpo, quería saber qué habían encontrado. Su comportamiento llamó la atención. Y la policía ya sospechaba de él por ataques anteriores. Al día siguiente fue arrestado y confesó. ¿Cuáles fueron estas confesiones? Durante los interrogatorios admitió múltiples ataques, varios asesinatos, intentos de homicidio, incendios, y explicó algo que los investigadores no podían creer: que él salía a buscar trabajo y cuando no encontraba nada sentía deseos de matar a alguien. Él no hablaba como una persona arrepentida, hablaba con una frialdad que las personas no podían procesar. El juicio generó una enorme discusión. Había psiquiatras, jueces, periodistas y se estaba hablando si este adolescente era un monstruo, era un enfermo mental. Finalmente fue declarado irresponsable por su estado mental y lo enviaron a una institución psiquiátrica, donde uno pensaría, bueno, quizás acá puede mejorar, quizás es una persona que necesita estar internado probablemente por el resto de su vida, pero quizás con medicación, con personas que entiendan, puede dejar de asesinar personas, pero no. Puede dejar de sentir este deseo tan grande por atacar a las personas, pero no. Incluso continúa allí y continúa atacando a estas víctimas vulnerables, ¿no? Porque en las historias que les cuento siempre son niños. Él ataca a otros niños indefensos, incluso bebés. Y parece ser que un centro psiquiátrico es un lugar donde hay muchas personas vulnerables, pacientes discapacitados, inmovilizados, personas que son literalmente incapaces de defenderse, y él atacó a estas personas vulnerables otra vez. Así que terminó siendo trasladado de esta institución psiquiátrica a la prisión. En 1923 fue llevado a la famosa cárcel de Argentina, la cárcel del fin del mundo. Es una cárcel, un presidio de Ushuaia. Si no son familiares con la geografía argentina, Ushuaia es una ciudad que está muy al sur, la más al sur que tenemos en Argentina, y por eso le dicen el fin del mundo, porque es literalmente como lo último del mapa. Entonces es conocida como la cárcel del fin del mundo y está muy distanciada de Buenos Aires. Es literalmente muchísimos kilómetros de distancia. Es lo más alejada y es un lugar que fue construido específicamente para aislar a los criminales más peligrosos del país. Allí pasaría más de 20 años. Se convirtió en el preso número 90 y los demás internos lo odiaban. Y no es que lo odiaban porque fuera violento en prisión, sino que lo odiaban por lo que había hecho. Incluso entre asesinos existen ciertos códigos. Y en la cárcel había un gato que era la mascota de todos, que él asesina. Entonces, bueno, obviamente se ganó el odio de todos en la cárcel. Y muchos presos se decía que no toleraban que sus víctimas hubieran sido niños. Respecto a su muerte, la versión oficial dice que murió en 1944, un 15 de noviembre, debido a una hemorragia producida por una úlcera. Pero existe otra historia que es la más famosa. Como les contaba,
está esta historia de que Cayetano había matado al gato mascota de otros presos. Cuando los internos lo descubrieron, lo golpearon salvajemente y merecido, me atrevo a decir, y esas heridas habían provocado su muerte poco después. Nunca se confirmó completamente, pero la leyenda sobrevivió. Ahora, ¿por qué lo llamaban petizo orejudo si sabemos que su nombre era Cayetano? Petizo en Argentina significa bajo, bajo de altura, de estatura. Godino era bastante bajo para su edad y también tenía orejas muy grandes que resaltaban, sobresalían. La prensa de principios del siglo XX le gustaba mucho ponerle apodos a los criminales y empezaron a llamarlo el petizo orejudo, es decir, petizo de baja estatura y orejudo de orejas grandes. Y lo curioso es que hay un montón de personas que conocen el caso pero no saben su verdadero nombre, que era Cayetano Santos Godino. Y también, hablando de su estética, de su apariencia, hay una parte súper curiosa de este caso, muy bizarra para mí, es que a principios del siglo XX estaba muy popularizada la teoría del criminólogo italiano Cesare Lombroso, que él creía o teorizaba que los criminales nacían criminales y que podían identificarse con ciertas características físicas, como voy a leer la lista: mandíbula grande, frente hundida, asimetrías faciales, brazos largos, orejas grandes, determinadas formas del cráneo. Hoy en día estas teorías están desacreditadas, pero en esta época se tomaban con seriedad. Y cuando Godino está en Ushuaia, cuando está en esta cárcel de Ushuaia, hay muchas personas que están muy obsesionadas con analizar su caso. Médicos, profesionales, especialmente porque encajaba muy bien con las ideas de esta teoría, con las ideas del Lombroso. Y también experimentaron con él y según varios relatos, según algunas historias, uno de los experimentos que realizaron fue una cirugía para reducir el tamaño de sus orejas. Entonces era como un experimento de, ok, si es algo físico, una característica física superficial que causa este problema, si hacemos una cirugía estética, ¿corregimos ese problema físico? Si lo solucionamos, ¿puede que solucione el problema mental? Algo así. Hoy en día suena absurdo, pero en esa época no, y lo intentaron. Y bueno, o sea, claramente no cambió nada, pero es una de las partes de la historia que más me sorprende de esta historia. Y basado en esto, los médicos lo registraban constantemente, lo medían y estaban buscando pruebas de que había nacido asesino. Creo que estaba este concepto de que nació asesino porque comenzó a cometer crímenes súper violentos, súper sangrientos, desde una muy corta edad. Literalmente desde los 7 años hay registro. Y es por esto que en muchas fotos policiales de Godino aparecen imágenes de perfil, así, de perfil y de frente, porque estaban haciendo antropometría criminal con él. Así que sí, no estaban intentando entender por qué mataba, sino estaban intentando corregirlo físicamente. Pero bueno, este fue el primer episodio de este podcast. Me lo habían pedido, tengo un formulario en donde me pueden enviar ideas, historias personales, lo que quieran para los podcasts, y me habían pedido, y en este formulario Tati me había pedido si hacía un episodio sobre el petizo orejudo, y gracias por recordármelo, porque creo que es el mejor caso para iniciar esta serie de episodios de True Crime, porque es literalmente el primer asesino serial documentado, al menos
de Argentina. Es una historia absurdamente oscura y horrible. Así que gracias por enviar el recordatorio en el formulario. Y ustedes, audiencia, gente que me están mirando, están invitados, muy, muy invitados a escribirme en este formulario ideas para futuros episodios o historias personales, si quieren, para lo que sea. Gracias por escuchar. El formulario lo voy a dejar piñado en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio. Déjenme en los comentarios qué les pareció este episodio y si quieren que haga más de True Crime, yo estoy muy emocionada por hacerlo. Y bueno, gracias por estar acá y ahora sí, nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.